Nunca pensé que comprar el antiguo Hotel Mirador en Oaxaca cambiaría nuestras vidas para siempre. Mi esposa Elena y yo habíamos ahorrado durante años para invertir en un negocio propio, y cuando vimos ese edificio colonial abandonado a un precio increíblemente bajo, no dudamos en hipotecar todo lo que teníamos. Claro, estaba deteriorado, con paredes desconchadas y un olor a humedad que penetraba hasta los huesos, pero podíamos ver su potencial. Nuestra hija Lucía, de apenas 5 años, saltaba emocionada por los pasillos vacíos el día que firmamos los papeles, diciendo que el lugar era como un castillo de princesas. Si hubiera sabido lo que descubriríamos en ese maldito hotel, jamás habría permitido que mi pequeña pusiera un pie allí. Los primeros días fueron agotadores, pero llenos de ilusión. Contratamos a un equipo local de albañiles que conocían bien las construcciones antiguas de Oaxaca. Don Manuel, el capataz, un hombre de unos 60 años con la piel curtida por el sol, me confesó que su abuelo había trabajado en el hotel durante los años 40, pero se negó a darme más detalles cuando le pregunté por qué el lugar había cerrado tan repentinamente. «Hay historias, señor, pero mejor no remover el pasado», me dijo mientras evitaba mi mirada. Yo lo tomé como una de esas supersticiones locales y seguimos con nuestros planes, enfocándonos en la renovación del ala principal y el lobby con sus impresionantes techos altos y suelos de mosaico hidráulico que bajo capas de suciedad conservaban colores vibrantes. Fue durante la tercera semana cuando Raúl, uno de los trabajadores más jóvenes, derribó por accidente un falso muro mientras ampliaba lo que sería el nuevo comedor. Recuerdo perfectamente ese momento porque estaba revisando unos planos cuando escuché sus gritos. Corrí hacia allí pensando que se había lastimado, pero lo encontré paralizado, señalando un pasillo largo y oscuro que se extendía más allá del muro caído. «Esto no está en los planos, patrón», murmuró con la voz temblorosa. Tenía razón. Según todos los documentos que nos habían entregado, esa pared debería haber sido el límite del edificio. Con una linterna improvisada con mi celular, me aventuré por ese pasillo desconocido que olía a aire estancado durante décadas. Las paredes estaban cubiertas con un papel tapiz de flores que sorprendentemente se mantenía casi intacto. Al final del corredor encontré una puerta de madera tallada con un letrero que decía ala infantil. Mi curiosidad pudo más que mi sentido común, y tras forcejear con la cerradura oxidada, logré abrirla. Lo que vi me dejó sin aliento. Una sección completa del hotel perfectamente conservada, como si el tiempo se hubiera detenido. Había habitaciones pequeñas con camas individuales meticulosamente tendidas, juguetes antiguos ordenados en estanterías y en las paredes, dibujos infantiles enmarcados con fechas de 1943 y 1944. Era como entrar en una cápsula del tiempo, pero lo que me provocó un escalofrío fue ver que en la mesa central había vasos con agua a medio beber y libros abiertos, como si los niños que ocupaban ese lugar hubieran salido corriendo en medio de una actividad, sin tiempo para recoger nada. Esa noche no pude dormir pensando en lo que habíamos descubierto. Elena estaba tan intrigada como yo y pasamos horas investigando en internet la historia del hotel. Encontramos muy poco. Algunas fotos en blanco y negro donde se veía el edificio en su esplendor, anuncios en periódicos antiguos que lo promocionaban como el hospedaje más exclusivo para familias distinguidas, pero nada sobre un ala infantil o sobre su cierre repentino. Decidimos no comentar nada con los trabajadores hasta entender mejor qué era ese lugar. Al día siguiente, mientras Elena iba al ayuntamiento a buscar los planos originales, yo regresé al ala sellada con mejores linternas y una cámara. Fotografié meticulosamente cada habitación, cada objeto. Había 10 dormitorios pequeños, cada uno con 4 camas, un baño compartido al final del pasillo, una sala común con mesas pequeñas y una enfermería con armarios llenos de medicamentos caducados hace más de 70 años. Lo más perturbador fueron los registros que encontré en un escritorio. Listas de nombres de niños con edades entre 4 y 12 años, temperaturas corporales anotadas 3 veces al día y observaciones médicas escritas con una caligrafía apresurada. La última entrada, fechada el 17 de junio de 1944, solo decía: «Protocolo de contención implementado por orden gubernamental. Que Dios nos perdone». Los accidentes comenzaron al día siguiente. Primero fue algo menor. Raúl se cortó profundamente con una sierra que juraba haber desconectado. Luego, 2 trabajadores sufrieron caídas inexplicables en escaleras que aseguraban estaban en perfectas condiciones. Don Manuel se quemó las manos cuando intentaba arreglar un cable eléctrico que, según él, no debería haber tenido corriente. Los hombres comenzaron a murmurar, y para el final de la semana, 3 habían renunciado alegando que el lugar estaba maldito.
Yo intentaba mantener la calma, explicándoles que en construcciones antiguas estos accidentes eran normales, pero en el fondo algo me inquietaba profundamente. Elena regresó del ayuntamiento con más preguntas que respuestas. Los planos originales efectivamente mostraban el ala infantil, pero había sido tachada con tinta roja y sellada con un sello oficial que decía clausurado por orden sanitaria. El funcionario que la atendió, un anciano que llevaba décadas trabajando allí, le había susurrado que durante los años 40 hubo un brote de una enfermedad desconocida en Oaxaca que afectó principalmente a niños. Algunos dicen que era polio, otros que era algo peor, le contó. Los niños de familias adineradas fueron aislados en ese hotel para protegerlos, pero la historia no terminó bien. Mi padre me prohibía hablar de ello. Fue Lucía quien realmente me hizo entender que algo estaba terriblemente mal. Una tarde, después de regresar de la escuela, la encontré sentada en el pasillo principal dibujando. Me acerqué para ver su obra. Había dibujado el hotel, pero con niños asomándose por todas las ventanas. ¿Quiénes son ellos, cariño?, le pregunté intentando sonar casual. Son mis amigos, respondió sin levantar la mirada del papel. Viven en las paredes y me cuentan historias cuando nadie está mirando. Un escalofrío me recorrió la espalda. Le pregunté cómo eran sus amigos y ella me describió con detalle a niños vestidos con ropa como la de las fotos del abuelo cuando era pequeño. Lo peor vino cuando le pregunté si podían salir a jugar con ella. Lucía negó con la cabeza, muy seria para su edad. Dicen que no pueden salir nunca. La doctora Mala los encerró porque estaban enfermos y luego cerró todo con ladrillos para que nadie supiera que seguían ahí. Esa noche, mientras Lucía dormía, le conté todo a Elena. Ella estaba pálida. Había encontrado en el archivo municipal referencias a una doctora Constanza Vega, directora médica del hotel cuando fue convertido temporalmente en sanatorio infantil en 1943. No había registros oficiales de muertes, pero sí un informe policial archivado donde se investigaba su desaparición repentina tras el cierre del ala infantil. Decidimos que Elena y Lucía se quedarían en casa de mis suegros mientras yo continuaba supervisando las obras, evitando el ala sellada. Pero esa misma noche, solo en nuestra habitación temporal del hotel, me despertó un sonido que al principio confundí con el viento. Eran risas infantiles, distantes pero claras, seguidas de pasos ligeros corriendo por el pasillo. Completamente aterrorizado pero decidido a encontrar una explicación racional, encendí todas las luces y seguí los sonidos hasta la entrada del ala infantil. La puerta que yo mismo había cerrado con llave estaba entreabierta. Con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo, empujé la puerta y entré. Las habitaciones que había fotografiado días antes ya no estaban vacías ni ordenadas. Las camas estaban deshechas, había juguetes esparcidos por el suelo como si alguien hubiera estado jugando recientemente. Y en una de las mesas encontré dibujos frescos hechos con crayones que yo nunca había visto allí. Me acerqué temblando a examinarlos. Eran dibujos infantiles de una mujer con bata blanca tapiando una puerta mientras niños lloraban dentro. En la esquina, con una caligrafía torpe, alguien había escrito: «Ayúdanos a salir». No dormí en toda la noche. Permanecí sentado en el lobby con todas las luces encendidas, convenciéndome de que debía haber una explicación lógica. Quizás algún vagabundo había entrado al hotel, o tal vez los trabajadores me estaban gastando una broma macabra para asustarme. A la mañana siguiente, cuando llegó el equipo de construcción, les pregunté si alguien había entrado al ala sellada. Todos negaron con la cabeza, y la expresión de genuino desconcierto en sus rostros me convenció de que decían la verdad. Don Manuel, sin embargo, me llevó aparte. «Señor», me dijo en voz baja, «mi abuelo finalmente me contó lo que pasó aquí. Dice que la doctora Vega recibió órdenes de mantener a los niños en cuarentena cuando la enfermedad empeoró. Las familias ricas ya habían huido de la ciudad, abandonando a sus hijos. Cuando las autoridades decidieron que el riesgo de contagio era demasiado alto, ordenaron sellar el ala con los niños dentro. Me quedé helado. «Eso es imposible», le dije. «Sería asesinato». Don Manuel solo me miró con ojos tristes. Mi abuelo ayudó a tapiar las puertas. Dijo que podían escuchar a los niños llorar durante días, hasta que finalmente hubo silencio. La doctora desapareció esa misma noche. Algunos dicen que se suicidó por la culpa, otros que escapó con una nueva identidad. Esa tarde recibí una llamada de Elena. Lucía había despertado gritando en mitad de la noche, diciendo que los niños de las paredes la habían visitado en sueños. Le habían contado que estaban muy solos y querían que fuera a jugar con ellos. «Dicen que si voy con ellos podrán salir por fin», había dicho nuestra hija entre sollozos. Decidí en ese momento que abandonaríamos el proyecto. Ningún negocio valía poner en riesgo a mi familia.
Regresé al hotel para recoger nuestras pertenencias y hablar con los trabajadores, pero al llegar me encontré con una escena caótica. 2 albañiles habían caído desde un andamio que, según juraban, estaba perfectamente asegurado minutos antes. Uno tenía una pierna rota, el otro, más grave, había sido trasladado al hospital con una contusión craneal. El resto del equipo se negaba a continuar trabajando. «Este lugar está maldito», me dijo uno de ellos mientras recogía sus herramientas. «Los niños no descansan». Le pregunté qué quería decir y me explicó que todos habían escuchado las risas y los llantos, siempre provenientes del ala sellada, siempre más fuertes cuando alguien intentaba trabajar cerca de esa zona. Esa noche tomé una decisión que ahora reconozco como la más estúpida de mi vida. Decidí pasar una última noche en el hotel para enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Armado con una linterna potente, una grabadora de voz y toda la valentía que pude reunir, me dirigí al ala infantil cuando el reloj marcó la medianoche. El silencio era absoluto mientras avanzaba por el pasillo principal. Al llegar a la puerta del ala sellada, noté que estaba nuevamente entreabierta, aunque yo mismo la había cerrado con llave y había guardado esta en mi bolsillo. La empujé suavemente y entré. El ambiente era diferente. El aire parecía más denso, más frío, y percibí un olor dulzón que me recordaba a los jarabes para la tos que mi madre me daba de niño. Encendí la grabadora y comencé a hablar, describiendo lo que veía mientras avanzaba por el pasillo. Las habitaciones seguían como las había visto la noche anterior, con signos de ocupación reciente, camas deshechas y juguetes esparcidos. Pero ahora había algo nuevo. En cada habitación, sobre cada almohada, había un dibujo diferente. Me detuve a examinarlos uno por uno. Todos mostraban el mismo tema: niños atrapados tras paredes, una mujer de bata blanca con una expresión severa y en algunos lo que parecía ser una puerta oculta. En la última habitación encontré algo que me heló la sangre. Un dibujo de mi hija Lucía, perfectamente reconocible con su vestido favorito y su cabello recogido en 2 coletas, jugando con otros niños dentro de lo que parecía ser el ala infantil. Bajo el dibujo, con la misma caligrafía infantil que había visto antes, estaba escrito: «Ella nos ayudará a salir». En ese momento la temperatura de la habitación descendió bruscamente. Podía ver mi propio aliento formando pequeñas nubes frente a mí. La grabadora en mi mano comenzó a emitir un ruido estático y luego se apagó sola. Intenté encenderla nuevamente sin éxito. Fue entonces cuando los escuché, susurros infantiles que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. No podía entender lo que decían, pero el tono era suplicante, desesperado. Giré sobre mí mismo apuntando la linterna en todas direcciones, pero no había nadie visible. Sin embargo, tenía la inconfundible sensación de estar rodeado. El haz de luz de mi linterna comenzó a debilitarse hasta apagarse por completo, dejándome en una oscuridad casi total, apenas rota por la tenue luz de la luna que se filtraba por las ventanas sucias. De repente, sentí un toque en mi mano. Algo pequeño y frío como los dedos de un niño se había deslizado entre los míos. Quise gritar, pero el terror me había paralizado la garganta. La sensación de esa manita aferrándose a la mía era tan real, tan física, que no podía atribuirlo a mi imaginación. Luego vino otro toque en mi otra mano y otro en mi hombro y otro tirando suavemente de mi camisa. Estaba rodeado de presencias invisibles que podía sentir pero no ver. «Por favor», logré articular con voz temblorosa. «¿Qué quieren de mí?» El silencio fue roto por una voz infantil, clara como el agua, que pareció surgir justo frente a mí. «Queremos salir. Ella nos prometió que nos curaríamos y volveríamos con nuestras familias, pero nos encerró aquí para siempre». Otras voces se unieron, creando un coro espectral de súplicas infantiles. «Ayúdanos, estamos solos. Hace tanto frío. Queremos ver el sol». Sentí que las lágrimas corrían por mis mejillas mientras esas voces inocentes relataban su traición y abandono. Me contaron, entre sollozos y susurros, cómo la doctora Vega había recibido órdenes de contener la epidemia a cualquier costo, cómo había convencido a las autoridades de que los niños ya habían sido evacuados cuando en realidad seguían allí, aislados y asustados. Mientras las voces continuaban su relato, comencé a ver formas difusas en la oscuridad, siluetas pequeñas que se movían alrededor mío, algunas no más altas que mi cintura. No eran completamente sólidas, podía ver a través de ellas las paredes y muebles de la habitación. Eran como fotografías antiguas proyectadas sobre el aire, imágenes de niños y niñas con ropas de los años 40, algunos en pijamas de hospital, otros en lo que parecían ser sus mejores galas, como si hubieran sido dejados allí por sus padres para una breve estancia que se convirtió en eterna.
Sus rostros mostraban una mezcla de inocencia y una tristeza impropia de su edad. Una niña que no aparentaba más de 7 años, con un vestido de volantes y el cabello recogido en un moño, se acercó más que los demás. Su imagen era más clara. Casi podía distinguir las pecas en su nariz. «Ella viene por nosotros», dijo con una voz que sonaba como campanillas distantes. «Tu hija. Ella puede vernos mejor que tú. Ella puede abrir la puerta». Un escalofrío me recorrió la espalda al comprender lo que estaban insinuando. «¿Qué puerta?», pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. La niña señaló hacia una pared que parecía sólida. «La puerta que nos llevará a casa». Con piernas temblorosas me acerqué a la pared que la niña había señalado. A simple vista parecía un muro común, cubierto con el mismo papel tapiz floreado que el resto de la habitación. Pero al pasar mis manos sobre la superficie, sentí una diferencia sutil en la textura. Presioné ligeramente y escuché un crujido hueco. «Está aquí», murmuré, más para mí mismo que para mis espectrales acompañantes. Las siluetas infantiles se acercaron más, formando un semicírculo a mi alrededor. Podía sentir su anticipación, su esperanza, como una corriente eléctrica en el aire. Con dedos temblorosos arranqué un trozo del papel tapiz. Debajo encontré lo que parecía ser una puerta tapiada, cubierta con tablones de madera clavados apresuradamente. Algunos clavos sobresalían, oxidados por el tiempo. La doctora la cerró cuando supo que venían por ella, explicó la niña del vestido de volantes. Dijo que nadie debía encontrarnos, que éramos demasiado peligrosos. Otro niño, apenas visible en la penumbra, añadió: «Nos dejó medicinas y comida para unos días. Dijo que volvería, pero nunca lo hizo». Me quedé paralizado frente a esa puerta oculta, comprendiendo el horror de lo que había sucedido. Estos niños habían sido abandonados, dejados para morir lentamente, olvidados por un mundo aterrorizado por la enfermedad que portaban. ¿Qué había detrás de esa puerta? ¿Sus restos? ¿La evidencia de un crimen atroz ocultado durante décadas? Parte de mí quería huir, vender el hotel, olvidar todo lo que había visto y oído. Pero otra parte sabía que estos espíritus no descansarían hasta que alguien reconociera su existencia, su sufrimiento. «Puedo ayudarlos», dije finalmente. «Puedo derribar esta pared, encontrar lo que sea que necesiten encontrar». La temperatura de la habitación descendió aún más. Los susurros infantiles se intensificaron, convirtiéndose en un zumbido constante que me aturdía. La niña del vestido de volantes se acercó tanto que casi podía sentir su aliento inexistente en mi mejilla cuando habló. «No, solo ella puede abrir la puerta. Solo un niño inocente puede vernos como realmente somos. Solo ella puede liberarnos». En ese momento comprendí con horror lo que querían de Lucía, y el terror me dio fuerzas para reaccionar. «¡No!», grité. «Nunca permitiré que se acerquen a mi hija». Mi grito pareció alterar algo en el ambiente. Las siluetas infantiles retrocedieron momentáneamente, como ondulando en el aire, pero luego se acercaron con más determinación. Sus voces ya no sonaban suplicantes, sino amenazantes, un coro de susurros que se volvía cada vez más hostil. «Ella vendrá de todos modos», dijo la niña del vestido de volantes, pero su voz había cambiado, sonaba más adulta, más calculadora. «Ya hemos hablado con ella en sus sueños. Ya la hemos invitado. Solo es cuestión de tiempo». Sentí que el pánico me invadía mientras buscaba desesperadamente la salida. Las formas espectrales parecían más densas ahora, casi sólidas, y se movían bloqueando mi camino hacia la puerta. Comprendí con horror que no querían dejarme ir. «Han pasado 80 años», dije intentando razonar con ellos. «Sus familias, todos los que conocieron, ya no están. No hay nadie esperándolos afuera». Un silencio sepulcral siguió a mis palabras. Luego, una risa infantil, terrible en su inocencia, resonó por toda la habitación. «No queremos volver con ellos», dijo un niño que no había hablado antes. «Queremos salir de aquí. Queremos ser libres. Queremos nuevos amigos». En ese momento mi teléfono sonó en mi bolsillo, rompiendo la tensión del momento. Con manos temblorosas lo saqué y vi que era Elena. Las siluetas infantiles retrocedieron ligeramente, como perturbadas por el sonido moderno. Contesté mientras intentaba moverme lentamente hacia la salida. «Carlos, ¿dónde estás?». La voz de Elena sonaba frenética. «Lucía ha desaparecido de la casa de mis padres. Dejó una nota diciendo que iba al hotel a jugar con sus amigos. Son las 3 de la mañana, Carlos». El terror me paralizó por un segundo, pero luego me impulsó a actuar.
Voy a buscarla, grité mientras corría hacia la puerta, atravesando las siluetas fantasmales que intentaron detenerme. Sentí un frío intenso al pasar entre ellas, como si me sumergiera en agua helada, pero logré llegar al pasillo. Corrí desesperadamente por el hotel, gritando el nombre de mi hija. El edificio, que durante el día parecía simplemente viejo y deteriorado, ahora se sentía vivo, hostil, como si cada rincón ocultara peligros invisibles. Escuchaba risas infantiles que parecían seguirme, voces que susurraban el nombre de Lucía, pasos pequeños corriendo por pasillos paralelos a los que yo recorría. Llegué al vestíbulo principal sin encontrar rastro de Lucía. El pánico me consumía mientras imaginaba a mi pequeña vagando sola por ese lugar maldito, buscando a sus amigos de las paredes. Fue entonces cuando escuché su voz, débil pero inconfundible, cantando una canción de cuna que Elena solía cantarle. El sonido provenía del sótano, un área que aún no habíamos explorado completamente debido a las inundaciones. Bajé las escaleras tropezando en la oscuridad usando la linterna de mi teléfono para iluminar el camino. El sótano olía a humedad y a algo más, algo enfermizo y dulzón que me revolvió el estómago. «¿Lucía?», llamé con voz temblorosa. La canción se detuvo abruptamente. «Papi», respondió su vocecita. «Estoy aquí con mis amigos. Vamos a jugar a un juego especial». Seguí su voz hasta una esquina del sótano donde el agua encharcada reflejaba la luz de mi teléfono. Y allí estaba ella, mi pequeña, sentada en el suelo húmedo con las piernas cruzadas, mirando fijamente una pared de ladrillos antiguos que parecía diferente al resto. Los ladrillos estaban dispuestos de manera irregular, como si hubieran sido colocados apresuradamente. «Lucía, cariño, tenemos que irnos ahora mismo», dije intentando mantener la calma mientras me acercaba lentamente. Ella me miró con ojos extrañamente distantes, como si estuviera en trance. «No puedo irme todavía, papi. Les prometí que los ayudaría a salir». Señaló la pared de ladrillos irregulares. «Están ahí dentro. La doctora Mala los encerró cuando se pusieron muy enfermos. Me dijeron que solo yo puedo abrir la puerta porque soy especial». Un escalofrío me recorrió la espalda al comprender lo que estaba sucediendo. Esa pared no era una pared común. Era otra entrada sellada, probablemente conectada al ala infantil por algún pasadizo olvidado. Y lo que fuera que estuviera detrás quería usar a mi hija para liberarse. «Lucía», dije arrodillándome frente a ella pero sin tocarla aún, temiendo asustarla. «Esos no son amigos de verdad. Son cosas que no deberían estar aquí. Tenemos que irnos a casa con mamá». Lucía negó con la cabeza obstinada. «Ellos dicen que tú no entiendes. Dicen que han estado solos mucho tiempo y que yo soy la única que puede verlos como realmente son». Mientras intentaba convencer a Lucía, noté que el agua a nuestro alrededor comenzaba a vibrar ligeramente, formando pequeños círculos concéntricos como si algo estuviera golpeando rítmicamente desde el otro lado de la pared. El sonido era apenas perceptible al principio, como uñas arañando suavemente los ladrillos, pero fue aumentando gradualmente hasta convertirse en golpes definidos. Toc, toc, toc. Lucía sonrió al escucharlo. «¿Ves? Están esperando. Dicen que solo tengo que quitar una piedra y ellos harán el resto». Se levantó y se acercó a la pared, extendiendo su pequeña mano hacia uno de los ladrillos que sobresalía ligeramente. Reaccioné por instinto, lanzándome hacia ella y sujetándola por la cintura justo cuando sus dedos rozaban la superficie rugosa. La levanté en brazos mientras ella pataleaba y gritaba, no con su voz normal de niña, sino con un aullido agudo que no parecía humano. «Déjame. Lo prometí. Tengo que dejarlos salir», chillaba mientras se retorcía con una fuerza impropia de una niña de 5 años. Los golpes en la pared se intensificaron, convirtiéndose en un estruendo furioso que hacía temblar todo el sótano. Algunos ladrillos comenzaron a aflojarse, cayendo al agua con salpicaduras que nos mojaban mientras yo luchaba por mantener a Lucía en mis brazos y alejarme de allí. El agua a nuestros pies, que antes apenas cubría nuestros tobillos, comenzó a subir inexplicablemente, como si algo la estuviera empujando desde abajo. Y no era agua limpia, se había vuelto turbia, con un tinte amarillento enfermizo. El olor dulzón que había notado antes se intensificó hasta hacerse insoportable, recordándome a carne en descomposición. Entendí con horror que lo que fuera que estuviera detrás de esa pared no eran simplemente los espíritus de niños inocentes. Era algo más, algo que había estado esperando, alimentándose del sufrimiento y la tragedia ocurrida en ese lugar. Algo que había encontrado en mi hija un vehículo para liberarse. Con Lucía aún gritando y retorciéndose en mis brazos, logré llegar a las escaleras del sótano. Cada paso era una lucha contra el agua que subía y contra mi hija, que parecía poseída por una fuerza ajena. Cuando alcanzamos el primer escalón,
Un ladrillo voló desde la pared, pasando peligrosamente cerca de mi cabeza y estrellándose contra la pared opuesta. Le siguió otro y otro más. La pared estaba colapsando, no por el deterioro, sino como si algo la estuviera empujando deliberadamente desde el otro lado. A través de los huecos que dejaban los ladrillos al caer, creí ver movimiento, formas pálidas y retorcidas que no eran completamente humanas, manos pequeñas con dedos demasiado largos que se estiraban hacia nosotros. «¡Vuelve, Lucía!», gritaban voces infantiles distorsionadas por el eco y la furia. «¡Lo prometiste!». Hola a todos. Soy Roberto, un hombre de 42 años que trabaja como contador en la Ciudad de México. Lo que voy a contarles ocurrió hace 3 años, durante unas vacaciones familiares que habíamos planeado con mucha ilusión. En ese entonces, mi esposa Lucía y yo decidimos llevar a nuestros hijos, Mateo de 6 años y Sofía de 10, a conocer Veracruz. No teníamos mucho dinero, pero queríamos darles una experiencia diferente, ya que siempre habíamos estado muy ocupados con el trabajo y rara vez podíamos permitirnos salir de la ciudad. Recuerdo que era julio, hacía un calor infernal y nuestro viejo Nissan no tenía aire acondicionado, así que después de 5 horas de viaje, todos estábamos cansados, sudorosos e irritables. Ya había oscurecido cuando vimos el letrero luminoso del motel El Descanso del Viajero a un lado de la carretera. El neón parpadeaba de manera irregular, como si estuviera a punto de fundirse, pero en ese momento nos pareció un oasis en medio de la nada. Lucía me miró y sin mediar palabra supe que estábamos pensando lo mismo. Parar ahí y continuar nuestro viaje al día siguiente. El motel era exactamente lo que esperaba por el precio. Un edificio de una sola planta con unas 15 habitaciones alineadas, pintura desconchada y un pequeño lobby con una recepción atendida por un hombre mayor de aspecto cansado. Nos registramos rápidamente, pagando en efectivo los 400 pesos que costaba la noche. El recepcionista, que se presentó como don Ernesto, nos entregó la llave de la habitación 13 con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es una de nuestras mejores habitaciones», dijo, aunque su tono no transmitía ningún entusiasmo. Mientras caminábamos por el pasillo exterior hacia nuestra habitación, noté que Mateo se iba quedando cada vez más atrás. Al principio pensé que estaba cansado, pero cuando llegamos a la puerta de la habitación y me giré para esperarlo, vi que estaba completamente pálido, con los ojos muy abiertos y fijos en la puerta. «No quiero entrar ahí, papá», susurró con una voz que nunca le había escuchado antes. Lucía se agachó junto a él preguntándole qué le pasaba, pero él solo negaba con la cabeza y repetía: «Hay alguien malo adentro. Lo siento aquí», señalando su pecho con su pequeña mano temblorosa. Intentamos convencerlo de que solo estaba cansado, que no había nadie en la habitación, pero Mateo se puso histérico cuando traté de cargarlo para entrar. Nunca lo había visto así. Sofía, siempre la más práctica de la familia, sugirió que tal vez podríamos pedir otra habitación. Consideré la idea, pero era tarde, estábamos agotados, y francamente no quería parecer un padre que cede ante los caprichos de su hijo. Después de casi 20 minutos de negociación, logré convencer a Mateo de que entraría primero para ahuyentar a los malos. Abrí la puerta y encendí las luces. La habitación era básica: 2 camas matrimoniales con colchas desgastadas de color marrón, una televisión antigua, un pequeño escritorio con una silla y una puerta que daba al baño. El aire olía a humedad y a un desinfectante barato que no lograba disimular un olor más profundo y desagradable, como de algo que se ha quedado demasiado tiempo encerrado. Hice un recorrido exagerado mirando debajo de las camas, dentro del armario y en el baño, todo para demostrarle a Mateo que no había nada que temer. Cuando regresé a la puerta, mi hijo seguía aferrado a su madre, pero al menos había dejado de llorar. Una vez dentro, Mateo se negó a separarse de nosotros. Insistió en dormir en nuestra cama, algo que no hacía desde que tenía 3 años. Lucía y yo intercambiamos miradas de preocupación, pero accedimos esperando que se calmara con el tiempo. Sofía, por su parte, parecía fascinada con el drama y decidió aprovechar la situación teniendo una cama para ella sola. Después de un rato, todos nos preparamos para dormir. El aire acondicionado funcionaba a medias, emitiendo un zumbido constante que se mezclaba con el sonido ocasional de algún coche pasando por la carretera. Me costó conciliar el sueño, en parte por el calor y en parte porque Mateo no dejaba de moverse inquieto a mi lado. Finalmente, cerca de la medianoche, logré dormirme. No sé exactamente cuánto tiempo pasó, pero desperté de golpe con esa sensación de que algo no estaba bien. Lo primero que noté fue el frío. Un frío que no tenía sentido en una noche de verano en Veracruz, incluso con el aire acondicionado. Era un frío que parecía concentrarse en ciertas zonas de la habitación,
como si hubiera bolsas de hielo invisible flotando en el aire. Me incorporé lentamente, tratando de no despertar a Lucía y a Mateo. La habitación estaba en penumbra, apenas iluminada por la luz verdosa del reloj digital que marcaba las 3:17 de la madrugada. Mientras mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, noté algo extraño. Podía ver mi aliento condensándose frente a mí. En julio, en Veracruz. Imposible. Me froté los ojos pensando que quizás seguía medio dormido, pero la sensación persistía. El frío era tan intenso en algunas zonas que sentía como si atravesara paredes invisibles de hielo al moverme por la habitación. Me dirigí hacia el termostato junto a la puerta para comprobar la temperatura, y al pasar junto a la cama de Sofía, vi que ella también estaba despierta, sentada con la espalda contra la cabecera y los ojos muy abiertos, siguiéndome con la mirada. «Papá», susurró, «¿escuchas eso?». Me quedé inmóvil, aguzando el oído. Al principio no escuché nada más que el zumbido del aire acondicionado, pero luego lo percibí. Un murmullo suave como de agua corriendo que parecía provenir del baño. Pero no era solo el sonido del agua. Había algo más, algo que sonaba casi como voces. Con el corazón latiéndome fuertemente en el pecho, me acerqué lentamente a la puerta del baño. El murmullo se hizo más claro a medida que me aproximaba, pero seguía siendo imposible distinguir palabras concretas. Era como escuchar una conversación a través de una pared gruesa, donde solo percibes el tono y el ritmo, pero no el contenido. Lo más perturbador era que, a pesar de la ininteligibilidad, había algo en aquellos sonidos que transmitía una profunda tristeza, casi desesperación. Me detuve frente a la puerta, dudando si debía abrirla. Una parte de mí, la parte racional, me decía que probablemente era solo un problema de fontanería, tuberías viejas que hacían ruidos extraños, pero otra parte, una parte más primitiva e instintiva, me gritaba que no abriera esa puerta, que no quería ver lo que había al otro lado. Finalmente, armándome de valor, puse la mano en el pomo y lo giré lentamente. La puerta se abrió con un chirrido que me pareció ensordecedor en el silencio de la noche. El baño estaba completamente a oscuras. Extendí la mano hacia el interruptor de la luz y en ese preciso instante las voces se detuvieron abruptamente. Encendí la luz y el baño apareció ante mí, completamente normal y vacío. Los azulejos blancos, aunque viejos y con manchas de humedad en las esquinas, no mostraban nada fuera de lo común. El grifo del lavabo no goteaba, la ducha estaba seca y el inodoro parecía en perfecto estado. Me acerqué al lavabo y abrí el grifo, dejando correr el agua un momento mientras observaba mi reflejo en el espejo manchado. Tenía el rostro pálido y unas profundas ojeras que no recordaba haber tenido antes de acostarme. Mientras me lavaba la cara con agua fría, intentando convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, noté algo extraño en el espejo. No era nada concreto, solo una sensación de que mi reflejo no era exactamente sincrónico con mis movimientos, como si hubiera un retraso milimétrico, imperceptible si no estabas prestando atención. Sacudí la cabeza atribuyéndolo al cansancio y al estrés del viaje y cerré el grifo. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo. Un susurro, tan cerca de mi oído que sentí el aliento frío rozándome la nuca. «Ayúdanos», dijo una voz que parecía pertenecer a una mujer joven, aunque distorsionada por algo que no supe identificar. Me giré bruscamente, pero no había nadie detrás de mí. El baño seguía tan vacío como antes. Con el pulso acelerado salí rápidamente y cerré la puerta tras de mí. Sofía seguía sentada en su cama, abrazándose las rodillas. «¿Qué pasó, papá?», preguntó con voz temblorosa. No quería asustarla más, así que mentí. «Nada, cariño, solo era el agua de las tuberías». Pero ella no parecía convencida. «Yo también los escuché», dijo. «Están tristes y enojados al mismo tiempo». Su comentario me heló la sangre. Antes de que pudiera responderle, Lucía se despertó, sobresaltada. «¿Qué pasa? ¿Por qué están todos despiertos?», preguntó, frotándose los ojos. Le expliqué que habíamos escuchado ruidos extraños, pero traté de quitarle importancia. Sin embargo, en ese momento, Mateo, que hasta entonces había estado durmiendo profundamente, se incorporó de golpe en la cama, con los ojos muy abiertos pero aparentemente sin ver nada. «La señora del baño dice que su esposo la mató», dijo con una voz monótona que no parecía la suya. «Y luego él se mató también. Dice que fue aquí, en esta habitación». Después de pronunciar estas palabras, Mateo parpadeó varias veces y nos miró confundido, como si acabara de despertar de un sueño. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras observaba a mi hijo, que ahora parecía completamente normal, como si no recordara lo que acababa de decir. Lucía, ahora completamente despierta, encendió la lámpara de la mesita de noche. La luz amarillenta iluminó la habitación,
creando sombras alargadas en las paredes descoloridas. «¿Qué está pasando, Roberto?», preguntó con una mezcla de confusión y miedo en su voz. No supe qué responder. ¿Cómo explicar algo que ni yo mismo entendía? Mientras buscaba las palabras adecuadas, noté que las zonas frías de la habitación se habían intensificado. Era como si hubiera corrientes de aire helado circulando entre nosotros, a pesar de que las ventanas estaban cerradas y el aire acondicionado apenas funcionaba. Sofía se levantó de su cama y corrió hacia nosotros, metiéndose bajo las sábanas junto a Mateo. «Hay alguien más aquí», susurró, aferrándose a su hermano. Lucía me miró con ojos suplicantes, esperando que yo, como padre y supuesto protector de la familia, hiciera algo para resolver la situación. Pero me sentía completamente impotente, atrapado en una pesadilla que no entendía. Decidí que necesitábamos salir de esa habitación. «Vamos a recepción», dije con la voz más firme que pude conseguir. «Pediremos otra habitación o, si es necesario, nos iremos de este lugar». Lucía asintió, aliviada de tener un plan de acción. Nos vestimos rápidamente, sin molestarnos en empacar nuestras cosas. Lo único que queríamos era salir de allí lo antes posible. Mientras nos preparábamos, el ambiente en la habitación se volvió cada vez más opresivo. Las luces comenzaron a parpadear, y el zumbido del aire acondicionado se transformó en algo que sonaba inquietantemente como gemidos ahogados. Mateo se aferraba a su madre, con los ojos cerrados con fuerza, mientras Sofía no dejaba de mirar hacia el baño, como si esperara que algo emergiera de allí en cualquier momento. Finalmente, cuando estuvimos listos, me dirigí hacia la puerta y giré el pomo. Estaba fría, tan fría que casi quemaba al tacto, y no se abría. Tiré con más fuerza, sacudí el pomo e incluso empujé la puerta con el hombro, pero era como si estuviera sellada. «No podemos salir», anuncié, tratando de mantener la calma por el bien de mis hijos, aunque por dentro estaba aterrorizado. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Miré a mi familia, agrupada en la cama, sus rostros pálidos reflejando el miedo que yo mismo sentía. Lucía se levantó y vino hacia la puerta intentando abrirla ella misma, como si mis esfuerzos no hubieran sido suficientes. «Esto no tiene sentido», murmuró mientras forcejeaba con el pomo. De repente, la televisión se encendió sola, emitiendo solo estática, un ruido blanco que llenó la habitación con su zumbido constante. Pero entre la estática comenzamos a escuchar fragmentos de voces, palabras sueltas que parecían querer formar un mensaje. «Ayuda. No salir. Sangre. Él viene». Sofía comenzó a llorar silenciosamente, mientras Mateo se había quedado extrañamente quieto, con la mirada fija en un rincón de la habitación donde las sombras parecían más densas. Desesperado busqué mi teléfono para llamar a emergencias, pero no tenía señal. El teléfono de Lucía tampoco funcionaba. Estábamos completamente aislados, atrapados en aquella habitación con algo que no podíamos ver, pero cuya presencia sentíamos cada vez más intensamente. Fue entonces cuando noté algo en la pared junto a la cama que no había visto antes. Bajo la luz parpadeante de la lámpara, pude distinguir lo que parecían ser manchas oscuras que se filtraban a través del papel tapiz descolorido. Me acerqué lentamente, sintiendo que cada paso me costaba un esfuerzo sobrehumano, como si estuviera caminando contra una corriente invisible. Al llegar a la pared, pasé los dedos por las manchas. Estaban secas, pero al raspar ligeramente con la uña, el color marrón rojizo se desprendió. Con un escalofrío de reconocimiento comprendí que estaba tocando sangre seca, sangre que había sido cubierta con una capa de pintura y papel tapiz. Retrocedí horrorizado, chocando con el borde de la cama. «Roberto, ¿qué pasas?», preguntó Lucía, su voz apenas audible sobre el ruido de la televisión. No tuve tiempo de responder. Un golpe fuerte sonó desde el baño, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado. Todos nos quedamos inmóviles, mirando hacia la puerta cerrada del baño. Luego vino otro golpe, y otro más. Alguien, o algo, estaba golpeando desde el interior, cada vez con más fuerza, como si quisiera derribar la puerta. El tiempo pareció detenerse mientras los golpes continuaban, cada vez más fuertes, haciendo que la puerta del baño se estremeciera en su marco. Lucía corrió hacia los niños, abrazándolos protectoramente mientras yo me quedaba paralizado, incapaz de moverme, con los ojos fijos en aquella puerta que parecía a punto de ceder. De repente los golpes cesaron, dejando un silencio tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón retumbando en mis oídos. La calma duró solo unos segundos antes de que la puerta del baño se abriera lentamente con un chirrido que me erizó la piel. No había nadie visible al otro lado, solo oscuridad. Una oscuridad que parecía más densa que la simple ausencia de luz, como si fuera una entidad viva que respiraba y se expandía. De esa oscuridad comenzó a emanar un olor nauseabundo,
una mezcla de humedad, descomposición y algo metálico que reconocí como el olor de la sangre. Mi instinto me gritaba que huyera, que protegiera a mi familia, pero seguía sin poder moverme, como si mis pies estuvieran anclados al suelo. Entonces lo vi, o mejor dicho, los vi. Emergiendo lentamente de la oscuridad del baño, dos figuras translúcidas comenzaron a materializarse. La primera era una mujer joven, quizás de unos 30 años, con el cabello largo y oscuro que flotaba como si estuviera sumergido en agua. Su rostro estaba pálido y demacrado, con ojos hundidos que parecían pozos de tristeza infinita. Llevaba lo que parecía ser un camisón blanco manchado de rojo a la altura del pecho y el abdomen. Detrás de ella, más difuso pero igualmente aterrador, se distinguía la silueta de un hombre corpulento, con una expresión de rabia congelada en su rostro y lo que parecía ser un cuchillo en una mano, mientras que con la otra sujetaba lo que reconocí con horror como una pistola. Las figuras no se movían hacia nosotros, simplemente permanecían en el umbral de la puerta como si estuvieran atrapadas en un bucle eterno, representando los últimos momentos de sus vidas. La mujer tenía los labios moviéndose como si estuviera hablando o suplicando, pero no emitía ningún sonido que pudiéramos escuchar. El hombre, por su parte, alternaba su mirada entre ella y el arma en su mano, con una expresión que oscilaba entre la furia y la desesperación. Sofía gritó, un sonido agudo que me sacó de mi parálisis. Reaccionando por fin, me moví hacia mi familia, colocándome instintivamente entre ellos y las apariciones. ¿Qué quieren?, pregunté con voz temblorosa, sin estar seguro de si podían entenderme o siquiera escucharme. La mujer giró lentamente su cabeza hacia mí, sus ojos vacíos fijándose en los míos con una intensidad que me heló la sangre. Sus labios se movieron de nuevo y esta vez pude escuchar un susurro que parecía llegar directamente a mi mente más que a mis oídos. Ayúdanos a descansar. El hombre detrás de ella seguía con la misma expresión atormentada, pero ahora también me miraba a mí, o más bien miraba a través de mí, como si estuviera viendo algo que yo no podía percibir. La temperatura de la habitación había descendido tanto que podía ver el vaho de mi respiración formando pequeñas nubes frente a mi rostro. Mis hijos lloraban silenciosamente, aferrados a su madre, quien mantenía una expresión de terror controlado, tratando de ser fuerte por ellos. ¿Cómo?, pregunté, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí, como si hubiera aceptado que esto era real y que de alguna manera dependía de mí resolver esta situación. ¿Cómo puedo ayudarlos? La mujer levantó lentamente su mano translúcida, señalando hacia la pared donde yo había descubierto las manchas de sangre. El hombre, mientras tanto, comenzó a recrear lo que supuse era la escena de su crimen. Levantó el cuchillo y realizó movimientos de apuñalamiento en el aire, para luego colocar la pistola contra su sien en un gesto inconfundible. Comprendí entonces lo que Mateo había dicho antes. Este hombre había asesinado a su esposa y luego se había quitado la vida, todo en esta misma habitación. Y por alguna razón estaban atrapados aquí, condenados a repetir eternamente sus últimos momentos. La mujer se acercó flotando hacia la pared y con un movimiento de su mano hizo que el papel tapiz se desprendiera, revelando más manchas de sangre y, para mi sorpresa, lo que parecía ser una pequeña cavidad en la pared. Entendí lo que quería mostrarme. Me acerqué tembloroso y usando mis uñas amplié el agujero hasta que pude meter mi mano. Mis dedos tocaron algo frío y metálico. Con el corazón latiendo desbocado, extraje el objeto de la cavidad. Era un pequeño medallón de plata ennegrecido por el tiempo, con una cadena delgada. Al abrirlo, encontré en su interior una fotografía en miniatura de la mujer que ahora se aparecía ante nosotros, pero en vida, sonriente, radiante, con los ojos llenos de luz. En el reverso de la fotografía había una inscripción grabada: «Para Isabel, mi eterno amor, Carlos». Miré a los espectros, que ahora parecían observar el medallón con una mezcla de anhelo y tristeza. La mujer, Isabel, extendió su mano translúcida como si quisiera tocar el objeto, pero se detuvo a centímetros de él. Era suyo, pensé. Algo valioso que él le regaló antes de que todo se torciera. Comprendí entonces que este objeto representaba un vínculo con su vida pasada, con un tiempo en que el amor entre ellos no se había convertido en la tragedia que ahora revivían eternamente. Quizás era la clave para liberarlos de su tormento, un recordatorio de lo que una vez fueron antes de que la oscuridad los consumiera. ¿Quieren que lo guarde?, pregunté, pero inmediatamente supe que no era eso lo que buscaban. Isabel negó con la cabeza y señaló hacia la puerta de la habitación. Entendí que querían que sacara el medallón de allí, que lo llevara lejos de ese lugar maldito donde habían perdido sus vidas. Pero la puerta seguía cerrada, atrapándonos a todos en aquella pesadilla.
Como si hubiera leído mis pensamientos, Isabel flotó hacia la puerta y pasó su mano sobre el pomo. Escuché un clic y supe que ahora podríamos salir. Miré a Lucía, que había observado todo el intercambio en silencio, protegiendo a nuestros hijos. «Tenemos que irnos», le dije. Ahora. No necesité explicar más. En cuestión de segundos estábamos todos de pie, listos para salir. Guardé el medallón en el bolsillo de mi pantalón y me acerqué a la puerta. Esta vez el pomo giró sin resistencia. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire cálido y húmedo, el aire normal de una noche de verano en Veracruz, nos golpeó el rostro, contrastando brutalmente con el frío sobrenatural de la habitación. Salimos apresuradamente, sin mirar atrás, y nos dirigimos directamente hacia el coche, olvidando por completo nuestras pertenencias en la habitación. Arranqué el coche con manos temblorosas y salimos del estacionamiento del motel a toda velocidad, sin preocuparnos por avisar en recepción. Nadie habló durante los primeros kilómetros. El único sonido era el motor de nuestro viejo Nissan y la respiración agitada de los cuatro. Finalmente, cuando estuvimos lo suficientemente lejos, me detuve en una gasolinera iluminada. Necesitábamos procesar lo que acababa de ocurrir. Lucía fue la primera en romper el silencio. «¿Qué demonios fue eso, Roberto?», preguntó con voz quebrada. No tenía una respuesta clara. Saqué el medallón de mi bolsillo y lo examiné bajo la luz del techo del coche. Parecía tan normal, tan inofensivo bajo la luz artificial, pero todos habíamos visto lo que había ocurrido en aquella habitación. Mateo, que hasta entonces había permanecido callado, habló con una claridad sorprendente para un niño de 6 años. «Necesitan que lo enterremos donde se conocieron. Así podrán estar juntos de nuevo, como antes de que él se volviera malo». Nos quedamos mirándolo asombrados. «¿Cómo sabes eso, cariño?», preguntó Lucía, acariciando su cabello. Mateo se encogió de hombros. «La señora me lo dijo cuando estábamos en el coche. Está aquí con nosotros, pero ya no está enojada». Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar que aquellos espíritus nos habían seguido, pero por alguna razón ya no sentía miedo. Era como si, al salir de aquella habitación con el medallón, hubiéramos cambiado algo en la dinámica de su existencia. Decidimos continuar hasta Veracruz esa misma noche. Nadie quería detenerse en otro motel, y yo personalmente prefería conducir exhausto que volver a experimentar algo semejante. Durante el trayecto, Sofía, que había estado inusualmente callada, nos contó que había investigado en internet sobre el motel mientras preparábamos las maletas para el viaje. Decía, según lo que había leído en un blog de historias locales, en 1987 se había producido un crimen pasional en ese mismo motel. Un hombre llamado Carlos Mendoza había asesinado a su esposa Isabel y luego se había suicidado, aparentemente tras descubrir una supuesta infidelidad. La coincidencia de los nombres con la inscripción del medallón era demasiado exacta para ser casual. Decidimos que después de nuestras vacaciones en Veracruz, investigaríamos más sobre Isabel y Carlos para intentar descubrir dónde se habían conocido. Sentía que teníamos una responsabilidad con ellos, especialmente con Isabel, cuyo espíritu parecía buscar paz más que venganza. Pasamos el resto de la noche conduciendo en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de naranja, divisamos por fin la costa de Veracruz. Exhaustos pero aliviados, nos registramos en un hotel junto al malecón. Antes de entrar en nuestra habitación, Mateo se detuvo y sonrió, como si estuviera escuchando algo que los demás no podíamos oír. «Dice que gracias», murmuró, «y que su lugar especial está en el Parque Central de Xalapa, bajo el árbol más grande, donde él le propuso matrimonio». 3 días después desviamos nuestro viaje de regreso para pasar por Xalapa. Encontramos el parque y el árbol sin dificultad. Era un enorme ahuehuete que dominaba el centro del lugar. Esperamos hasta el anochecer, cuando el parque estaba casi vacío, y enterramos el medallón entre las raíces del árbol, en un pequeño agujero que cavamos con una pala de jardinería que habíamos comprado específicamente para eso. No sabía si funcionaría, si realmente liberaríamos a aquellos espíritus de su tormento eterno, pero sentía que estábamos haciendo lo correcto. Mientras cubríamos el medallón con tierra, una brisa cálida y perfumada nos envolvió, tan diferente del frío sobrenatural que habíamos experimentado en el motel. Por un instante creí ver 2 siluetas abrazadas bajo la luz de la luna, desvaneciéndose lentamente en el aire nocturno. Quizás fue solo mi imaginación, mi mente buscando un cierre para aquella experiencia inexplicable. O quizás, solo quizás, Isabel y Carlos habían encontrado por fin la paz que buscaban, recordando el amor que una vez compartieron antes de que la tragedia los separara. Han pasado 3 años desde aquella noche, y nunca he vuelto a sentir una presencia sobrenatural. A veces me pregunto si todo fue real
o si de alguna manera experimentamos una alucinación colectiva provocada por el cansancio y las condiciones de aquel motel decrépito. Pero luego recuerdo la expresión en el rostro de Mateo cuando dijo que Isabel le había hablado, la sensación del medallón en mi mano, el frío sobrenatural que invadió aquella habitación, y sé que fue real. Nunca volvimos a mencionar el incidente a nadie fuera de nuestra familia. ¿Quién nos creería? Pero entre nosotros ha creado un vínculo especial, una experiencia compartida que nos recuerda que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión racional. Y cada vez que pasamos cerca de un motel de carretera, especialmente si tiene un aspecto antiguo y descuidado, no puedo evitar preguntarme qué historias ocultan sus paredes, qué tragedias siguen representándose eternamente en sus habitaciones cuando nadie está mirando. O peor aún, cuando alguien como nosotros tiene la mala suerte de presenciarlo.